siguiente programa es para todos. La Semana Santa, en un principio conocida como la Gran Semana o Semana Mayor, es un tiempo en el que los cristianos conmemoran la Pascua, el tiempo de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quien ha entregado su vida para el rescate de la de todos. En el tiempo de Semana Santa se debe vivir dándole el primer lugar a Dios, como es el centro dentro de estas celebraciones que se dan a través de estos días, del tiempo de la Semana Mayor. Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado de Resurrección, podemos llamarlo así, o Sábado Santo, donde se celebra también ese momento especial de la salvación de toda la humanidad a través de Jesucristo, quien muere en una cruz. Es precisamente de estos días que vamos a hablar en este programa, último de la entrega de este tiempo de preparatorio para la Semana Santa, previo precisamente para estos días. Es así como de la mano de su canal hacemos esta última entrega a UPAN, Comunicación para Todos. Le damos la bienvenida al Padre Juan Pablo Galeano González, vicario cooperador de la parroquia de San Pedro Claver. Padre, bienvenido a este programa. Muchas gracias, Mauricio, muchas gracias a todo el equipo de trabajo, un saludo cordial a todos los televidentes y muchas gracias por permitirnos estar y compartir este espacio con ustedes. Claro que sí, Padre. Padre, qué bueno que nos empiece contando por qué la Semana Santa tiene de pronto unas fechas cambiantes dentro del tiempo del calendario civil, porque unas veces caen a principio de marzo, otras veces a finales, otras veces en abril. Qué bueno que podamos compartir el porqué de las fechas que cambian dentro del tiempo del calendario civil a la Semana Santa. Claro que sí, Mauricio. Pues fundamentalmente este es un tema del manejo del calendario. Diferentes culturas en diferentes momentos históricos hemos asumido, hemos asimilado los calendarios y la manera de registrar y medir, de contabilizar el tiempo. Fundamentalmente se ha iniciado con el calendario hebreo, que es el primer pueblo que celebra el acontecimiento de la Pascua como la liberación de Egipto y la conquista o la llegada hacia la tierra prometida. Y se concebía el manejo y la interpretación del tiempo a partir del mes o la fecha concreta en la que el pueblo salió de Egipto de la esclavitud. Y entonces, con respecto a eso, se empezó a marcar un calendario que se llama el calendario lunar. Es decir, que un año se medía cuando se completaban 12 fases de la luna. Y por eso había una fecha exacta por la cual se registraba. Nosotros en la cultura occidental compartimos un calendario que es el calendario gregoriano y que es el calendario solar, y es decir, un año para nosotros se mide por el tiempo que se tarda la Tierra de girar alrededor del Sol. Entonces nosotros tendremos fechas más o menos cambiantes entre marzo y abril, mientras que para los judíos sigue permaneciendo el día 15 del mes Nisan, que corresponde más o menos para nosotros entre el mes de marzo y abril. Qué bueno, Padre, entonces esta explicación, porque muchos de nosotros sabemos que la Semana Santa cae entre marzo y abril, pero no sabíamos precisamente por qué esa fecha o que tenía como idea también la fase lunar, que también nos sigue y nos guía a nosotros también para definir la fecha de la Semana Santa. Padre, empecemos a hablar de este tiempo. Con el Padre Carlos, en el programa anterior, hablábamos de que el tiempo de la Cuaresma termina precisamente el Jueves Santo en la mañana, pero la Semana Fuerte inicia el Domingo de Ramos, y es ese domingo antes del jueves de la Cena del Señor. Qué bueno empezar conversando de este día, Domingo de Ramos, y de por qué se da la dicotomía entre que alabamos al Señor en una procesión de ramos, bendiciéndolo, y llegamos a la celebración eucarística y nos encontramos con que en el Evangelio nos hablan de la pasión del Señor. ¿Qué significado tiene todo esto? Bueno, fundamentalmente yo creo que podríamos partir de considerar la Semana Santa como la conmemoración de la última semana de Jesús, el último viaje que Jesús realiza a la ciudad de Jerusalén, donde pues con el tiempo, con el paso de los años y de los siglos, se va a dar la interpretación de la Escritura del cumplimiento de muchas profecías que estaban anunciadas ya desde el Antiguo Testamento. Y ahí en esa última semana se recogen acontecimientos fundamentales para la historia, no solamente de la salvación,
sino para la historia de la humanidad. Y se parte precisamente de ese acontecimiento del Domingo de Ramos, que conmemora varias cosas, fundamentalmente dos. Una, que es la entrada triunfal que nos narran los evangelistas de Jesús en Jerusalén, donde iba con un grupo de seguidores, de los que venían compartiendo con él, y están a la espera algunos habitantes de la ciudad de Jerusalén. Especialmente en Jerusalén están a la expectativa los líderes religiosos y civiles, algunos del Imperio Romano, que son los que están reinando en ese momento, porque se crea la expectativa de que llega el rey, y el rey ya existe. Entonces hay una gran, digamos que hay un agite social más que religioso, porque se está anunciando que llega un rey, que llega un salvador, pero ya el Imperio Romano está reinando, entonces se genera cierta emotividad, cierta desconfianza, cierta ansiedad en el ambiente. Jesús llega y es proclamado por los creyentes, por sus seguidores, como el rey, como el Mesías, como el esperado, y entonces simbólicamente eso nos da a nosotros a entender que para el tiempo de la espera que nos habían anunciado los profetas en el Antiguo Testamento, Jesús es el cumplimiento de eso y representa la esperanza del pueblo de Israel, que ahora está siendo victimizado por Roma, por el Imperio Romano. Pero también en esa semana y en ese contexto, dentro de esa misma celebración del Domingo de Ramos, pues se resume la gloria del Mesías que llega a reinar, que llega a restablecer las diferentes interpretaciones que no solo los discípulos, sino que los creyentes y los no creyentes de Roma y aquellos que lo acompañaban tenían de cómo iba a ser el reinado de Jesús. No se sabía si Jesús iba a llegar con la expectativa de un gran militar, entonces había demasiadas interpretaciones del Mesías, y en esta celebración del Domingo de Ramos pues se nos desvela a nosotros, se nos cambia ese paradigma de que Jesús llega reinando, la gente lo alaba y lo recibe como rey, pero con la lectura de la Pasión se confronta cómo es el reinado de Jesús y nos dice, bueno, completamente nos desarma las expectativas que tenemos de triunfalismo, el ejemplo que teníamos de los diferentes imperios, el Imperio Romano, de los diferentes contextos históricos de los pueblos que culturalmente se confrontaban con Israel, y ahora llega la lectura de la Pasión dentro del Domingo de Ramos y nos muestra un rostro sufriente, el perfil de un Dios que no va a imponerse por encima del ser humano, sino que comparte las fragilidades y la debilidad del ser humano. Entonces digamos que en el Domingo de Ramos se hace un recorrido, y especialmente con la lectura de la Pasión, de todo lo que en esa semana viviremos y del significado que ya dentro de cada día en particular vamos a ir descubriendo. Qué bien, padre, entonces esta explicación de que el reinado de Jesús no simplemente era o como se esperaba, que iba a ser como un reinado con grandes cosas, un reinado de un rey que iba a llegar en un carruaje, o de un rey que iba a llegar armado a defender al pueblo judío de la esclavitud, pero nos damos cuenta de que realmente el trono, como lo dice algún teólogo, de que el trono de Jesús no es una silla de oro, sino la cruz. Exacto, y realmente pues los mismos discípulos estaban muy confundidos. En varios pasajes de la Escritura, los evangelios nos dan cuenta a nosotros que los discípulos estaban interpretando esto como un lugar de preferencia, porque había que estar al lado del rey, al lado de quien ostenta el poder. Y claro, cuando algunos de los discípulos piden a Jesús estar a su derecha y estar a su izquierda, realmente cuando ya en la lectura de la Pasión el Domingo de Ramos se nos habla de quiénes son los que están a la derecha y a la izquierda, pues ya realmente es una invitación no muy apetecible. Entonces por eso dentro de ese contexto de la Semana Mayor vamos a ver momentos en los cuales los mismos discípulos intentan tomar distancia de Jesús por diferentes razones, porque ya se vislumbra cómo es el trono de Jesús, desde qué trono es que va a reinar, que se convertirá efectivamente en la cruz, y ya lo veremos más adelante. Qué bien, padre. En este momento vamos a ver qué piensa la comunidad andina sobre la Semana Santa, qué saben de ella, qué día inicia o qué significado tiene para ellos la Semana Santa. Veamos qué piensa la comunidad andina. La fecha va a ser el 14, 15. Eso es lo que iba a decir yo, 14 y 15. Pero con Domingo de Ramos, que empieza el 10 al 15. Jueves Santo, Viernes Santo y Domingo de Resurrección. Viernes Santo, Jueves Santo, Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección. Empezamos el 10 de abril, próximo domingo, Domingo de Ramos. Y de ahí toda la semana, les escucho la semana. Yo sé que el 14 y el 15 son Viernes Santo, jueves y Viernes Santo, sí. Está en Semana Santa.
Padre, sabemos entonces de que el Domingo de Ramos, entonces con ese día se inicia esa semana fuerte, la Semana Mayor, pero aún sabiendo que estamos en tiempo de Cuaresma. ¿Qué se celebra durante el lunes, martes y miércoles santo, que son como unos días que hacen parte de la Semana Mayor, pero que son unos días más, como más tranquilos, más especiales o diferentes dentro de este tiempo de la Semana Mayor? Bueno, los días que van entre el Domingo de Ramos y el Jueves Santo, que es cuando comienza el Tríodo Pascual y finaliza en las horas de la mañana el tiempo de la Cuaresma, vienen siendo como unos días de transición, como unos días de preparación, porque el gran misterio que se va a celebrar pues requiere de cierta preparación. Cuando nosotros los seres humanos nos acercamos a una celebración de un acontecimiento especial, generalmente intentamos prepararlo de la mejor manera posible. ¿Qué sucede litúrgicamente y a qué nos motiva, a qué nos prepara estos 3 días, del lunes, martes y miércoles santo? Pues la misma Sagrada Escritura y las celebraciones litúrgicas van dando cuenta de la preparación que tiene Jesús ya estando en la ciudad de Jerusalén con sus discípulos para celebrar la cena preparatoria de la Pascua. Entonces se van dando diferentes momentos y en esos 3 días se va condensando cierto itinerario dentro de las convicciones humanas, y más allá del fenómeno religioso, también esos 3 días nos ayudan a nosotros a evaluar y a mirar por cuáles estados no solamente espirituales, sino emocionales y afectivos pasa el ser humano cuando se confronta con las dificultades y con los momentos trascendentales de su vida. Entonces, litúrgicamente, desde las celebraciones, se va dando una orientación a conocer un poquito el misterio del mal, el misterio de la intriga, la semilla de la traición que puede habitar en el ser humano y la manera como Dios reacciona y respeta la libertad del ser humano frente a esas decisiones trascendentales o decisiones límite que el ser humano experimenta en su vida. Bueno, Padre, qué bueno también compartir de pronto un poco sobre cuáles son los días fuertes. Primero empecemos hablando de esos días fuertes para luego ir definiendo uno por uno y qué se celebra dentro de estos días. Bueno, los días fuertes de la Semana Santa, pues ya lo decíamos, comenzará el Domingo de Ramos, ya cuando nos vamos estrictamente a la celebración del Tríodo Pascual, que sería Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo, que culminará con la Vigilia Pascual en la noche. Cada día tiene su espiritualidad propia, cada día tiene su connotación propia, cada día tiene una motivación propia, pero esos 3 días forman parte de una misma celebración. Es por ello que cuando se inicia la celebración el Jueves Santo con la Cena del Señor, con la Última Cena, es una celebración que se extiende hasta la Vigilia Pascual. Se hace una bendición inicial cuando inicia el Tríodo Pascual, pero ni el jueves en la tarde al finalizar esa Eucaristía de la Cena, ni el Viernes Santo durante la celebración de la Pasión del Señor, se finaliza la liturgia con una bendición, porque es una celebración que comienza el jueves y finaliza realmente el sábado en la Vigilia Pascual. La bendición final del Tríodo Pascual se hace al finalizar la Vigilia Pascual, es como un conjunto donde todo tiene un mismo significado, se va pasando por diferentes momentos, pero no se hacen celebraciones individuales, aunque cada día se haga una parte. Qué bien, Padre. Qué bueno entonces que veamos lo que piensan los andinos o qué saben propiamente de este tiempo, si participan de la Semana Santa, si lo hacen o no lo hacen y por qué lo hacen. Escuchemos a ver qué dicen los andinos. Para un tiempo de arrepentimiento, que la gente se acoja más a Dios por lo que estamos pasando y todo. Es la vida de los cristianos como tal, ¿sí? Pues desde que uno esté en su identidad. Es la Pascua, sí. Es la pasión, muerte y resurrección del Señor, o sea, la vida de los cristianos. De vivir un momento de recogimiento, de reconciliación consigo mismo, con la comunidad, con el que más lo necesita. No tanto venir a las procesiones, sino entregarse a Dios de forma más mutuamente con la comunidad, con el hermano que más lo necesita. De eso se trata la Semana Santa. Pues los católicos, para los católicos es muy importante, ¿cierto? Porque recordamos todo la vida y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Padre, entonces ya vemos lo que piensa la comunidad, si participan, si no lo hacen, y bueno,
cada quien tiene entonces su ideal y sabemos que es un tiempo fuerte en el que solamente hay gente que nada más viene en este tiempo y que el resto del año litúrgico de pronto no celebran las Eucaristías con nosotros, no participan, pero qué bueno entonces también empezar a explicarles paso por paso, porque es una manera catequética de llegar también a la gente. El Jueves Santo, normalmente la liturgia presenta que el Jueves Santo en la mañana se debe celebrar la misa crismal. ¿Esto cómo se hace? ¿La diócesis cómo lo lleva a cabo? Bueno, la misa crismal que se recomienda el Jueves Santo en las horas de la mañana, por razones pastorales, de cierto momento histórico hacia acá, se ha tenido que trasladar a una semana antes. Entonces generalmente la misa crismal ya no se celebra en la mayoría de las diócesis el Jueves Santo en la mañana, sino una semana antes, el jueves anterior a la Semana Santa, con el objetivo de que el Jueves Santo pues cada parroquia pueda tener su propia dinámica y por motivos de distancia y de diferentes ocupaciones los sacerdotes no pueden acompañar a su obispo. El sentido de la misa crismal es renovar las promesas sacerdotales y renovar la comunión y la participación del clero con su obispo, al cual le debemos obediencia, y con la tarea del obispo es con la cual nosotros colaboramos en los diferentes ámbitos y las diferentes tareas pastorales. Esta celebración se congrega generalmente en la sede del obispo o en alguna de las parroquias de la diócesis convocada por él. Allí asistimos en la medida de lo posible todos los sacerdotes, se consagran y se bendicen los santos óleos, los aceites, el crisma, que es el material con el cual se van a facilitar, con el cual se van a celebrar los diferentes sacramentos en el transcurso del año durante todas las parroquias. Padre, ¿cuáles son esos aceites que se bendicen y se consagran dentro de esta celebración de la misa crismal? Tenemos dos aceites, uno que es el óleo de los enfermos y otro que es el óleo de los catecúmenos. El óleo de los catecúmenos es el aceite que se bendice con el objetivo de ungir, de hacer la unción presacramental para aquellos que se están preparando o están celebrando el sacramento del bautismo. Y el óleo de los enfermos es el aceite con el cual se celebra el sacramento de la unción de los enfermos, que generalmente se había tenido históricamente reservado para aquellos que estaban en peligro de muerte, pero que ya sabemos que la Iglesia nos recomienda el sacramento de la unción de los enfermos cuando se está en una condición de salud que pueda meritarlo. Y también se hace la consagración del Santo Crisma, que es el aceite consagrado por el señor obispo, con el cual se unge al sacerdote, con el cual se ungen a los confirmandos, con el cual se ungen a los bautizados. Entonces serán estos aceites y este Santo Crisma los que se consagran y se bendicen esta misa crismal. ¿Qué diferencia, Padre, hay entre consagración y bendición? Porque el Santo Crisma usted nos lo aclara que es una consagración, y el óleo de los enfermos y el óleo de los catecúmenos, que es una bendición. Bueno, tiene un significado diferente desde los mismos pasos que se dan dentro de la celebración del rito de la bendición y de la consagración, pero fundamentalmente el Santo Crisma, que es el que se consagra, tiene un uso exclusivo y la consagración significa pertenencia. Por eso cuando se utiliza el Santo Crisma, pues no se repite la unción, ¿no es cierto? Diferente a los demás aceites con los que se pueda ungir en diferentes momentos. Cuando se unge en el bautismo es una unción única, no se repite. Cuando se unge al sacerdote es una unción única, son reservados para la consagración, es decir, aquello que se unge con un crisma es consagrado y pertenencia a Dios. Padre, pasando entonces ya ese mismo Jueves Santo se celebra la Cena del Señor. Ya sabemos entonces que la diócesis pasa una semana antes la misa crismal, entonces se participa dentro de la diócesis en la cátedra. Propiamente es la celebración, pero en nuestra diócesis el obispo ha querido acercarse a las comunidades y estar participando más de cerca con ellas, y por eso ha descentralizado la celebración del tiempo o de esta misa crismal. Este año he escuchado que va a ser en la parroquia de Támesis, pero entonces pasando como ya de esta idea, qué bueno de pronto también compartir por qué el obispo hace esto, esta cercanía con las comunidades. Yo pienso que aunque la cátedra del obispo que tenemos claro que es en Jericó, la catedral donde él tiene su sede, es muy importante para la Iglesia en estos últimos tiempos tener la capacidad de salir al encuentro de las personas. Yo creo que todo va obedeciendo a la invitación, al llamado que ha hecho la Iglesia en los últimos siglos y a través de los últimos papas, que nos piden a nosotros ser una Iglesia en salida, especialmente el Papa Francisco. Y yo creo que
un intento muy válido de poder estar más en cercanía con las personas, que comprendan qué es esto de la comunión de los sacerdotes con su obispo, qué es esto de la misa crismal, eso que estamos tratando de compartir acá en unos breves minutos, cuando se puede trasladar eventualmente a las diferentes vicarías foráneas, a las diferentes zonas dentro de nuestra diócesis, le facilita a la gente pues una interpretación más concreta y conocer un poco más de qué es de lo que se trata esto de la comunión de los sacerdotes con su obispo. No todas las personas tienen la facilidad de viajar a Jericó para una convocatoria de estas, entonces venir a los municipios es una facilidad que se puede y es para nosotros una oportunidad de salir al encuentro también de las comunidades. Qué bueno, padre, entonces saber eso de la cercanía que se trata de tener de parte de la diócesis con todas las comunidades. Padre, entonces pasemos a hablar de la Cena del Señor, una celebración que inicia normalmente a las 3 de la tarde, que es la hora como en la que se estructura como algo muy propio dentro de la iglesia. Qué bueno hablar de esa hora, qué bueno hablar de esa Cena del Señor, y que también por motivos pastorales también se celebra en la mañana, en la mañana de ese Jueves Santo. Sí, por diferentes circunstancias pastorales, esta Eucaristía que está litúrgicamente pedida en el ritual de la Iglesia romana, que es la nuestra, poderse celebrar en las horas de la tarde, que es la víspera, que es la hora vespertina, la caída de la tarde, pues por razones pastorales se puede celebrar en las horas de la mañana, cuando el sacerdote por diferentes razones tiene que desplazarse a diferentes comunidades o la comunidad no se pueda congregar en las horas de la tarde. Esta celebración tiene un contenido muy bonito y tiene como inicio este Sagrado Tríodo Pascual, en el cual se va a conmemorar la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo decíamos que la celebración comienza el Jueves Santo en la tarde y terminará el sábado en la noche en la Vigilia Pascual. Dentro de esta celebración hay una gran simbología y hay 3 pilares fundamentales dentro de lo que es el espacio litúrgico. Dentro de esta celebración eucarística se conmemorarán 3 acontecimientos reveladores en la vida y en la misión de la Iglesia, que es la institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio y el mandamiento del amor, el mandamiento nuevo, que los llama algunos autores y los llaman también sobre todo San Pablo y San Juan en sus cartas, en sus documentos, en sus escritos del Nuevo Testamento. Entonces, con estos 3 pilares se nutre esta celebración de la Cena del Señor, que tiene otros ritos como el lavatorio de los pies, que también tiene su significado, pero todo esto dentro de un momento crucial, que es el comienzo de la preparación de la Cena Pascual, la cual estaba realizando Jesús con sus discípulos en Jerusalén. Qué bueno, padre, de compartir un poco sobre ese lavatorio de los pies, cómo se ha hecho y las nuevas indicaciones que ha dado el Papa Francisco de pronto de incluir también mujeres en el lavatorio de los pies. También es un significado bonito, y qué bueno de pronto conversar un poco sobre ese lavatorio de los pies. ¿Por qué se hace? El sacerdote, ¿qué está simbolizando en ese momento? Sí, dentro de esa celebración, el rito del lavatorio de los pies es un testimonio que nos deja la Sagrada Escritura como una motivación que hace Jesús a sus discípulos para que sigan su ejemplo, fundamentalmente llamándolos al servicio y a la caridad. Es decir, que no piensen por el hecho de ser seguidores suyos, por compartir sus enseñanzas, por ser testigos de su enseñanza, de su ministerio, que no se sientan colocados o elevados a un estatus o a un estrado superior a las demás personas. Antes, como servidores de Dios, están llamados a estar al servicio de los demás. Entonces, en la cultura judía, pues la indicación especial, el signo especial de acogida y respeto por el otro, de acogerlo, era lavarle los pies. Cuando llegaba una visita, pues se tenía un lugar y un espacio dentro de la casa para lavar los pies, y el que acogía la visita era el que lavaba los pies al visitante. Entonces Jesús invita a los discípulos a tomar este gesto de que Él no está para que le sirvan, sino que ha venido a servir. Entonces ese gesto se repite y se incluye dentro de esta celebración litúrgica. Además, desde algunos años hacia acá, especialmente el Papa Francisco nos ha dado testimonio, y en muchas parroquias lo hemos hecho en diferentes momentos, de incluir y salirnos un poco de esa mentalidad que no es mala, pero es muy importante ser más abiertos y ser más inclusivos y facilitar mayor preparación y participación que diferentes personas. Entonces tendremos parroquias y momentos en los que podamos incluir dentro de ese grupo, que serían los 12 apóstoles, a los que se seleccionan personas dentro de la comunidad por diferentes razones, para que conformen ese grupo al cual se le va a lavar los pies dentro de ese rito del Jueves Santo. Y seguramente
haya momentos en los que se puedan invitar a mujeres o a jóvenes o a niños o a personas mayores o a enfermos, dependiendo de la facilidad pastoral que se tenga en la parroquia. Bueno, padre, qué bueno entonces escuchar esta parte de ese Jueves Santo, del lavatorio de los pies, de esa humildad que se hace carne a través de Jesucristo y que ustedes la representan ese mismo día al repetir, al reanudar ese momento. Padre, compartamos un poco sobre que ya sigue la celebración de la Eucaristía común y corriente ese Jueves Santo, pero hay una parte especial donde el sacerdote, terminada la comunión, hay un momento en el que el altar queda sin una vestidura, el ara sacrificial queda sin el mantel. ¿Qué significado tiene esto dentro de esta celebración? Bueno, dentro de la celebración del Jueves Santo pues se da una gran cantidad de símbolos, signos que son muy importantes y que tienen no solamente un argumento o un fundamento bíblico, sino que tienen un significado para el pueblo cristiano. El hecho de que terminada esa primera parte, celebrada esa cena, se desnude el altar, ese es el término litúrgico, se desnuda el altar o se descubre el altar para que quede a la vista la mesa del sacrificio, pues tiene mucha importancia porque Jesucristo es el sacerdote que ha ofrecido el sacrificio. Jesucristo es el sacrificio mismo cuando en la cena del jueves se ha dicho: esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, que se va a entregar por ustedes, hagan esto en memoria mía. Y luego Jesucristo es también el lugar de sacrificio, es el altar mismo, el altar representa a Cristo. Entonces despojar el altar de esas vestiduras significa mostrar la fragilidad de Cristo, que se ha compartido, se ha hecho uno con nosotros en nuestra humanidad, que se ha abajado, se ha desprendido de su condición divina para compartir y para caminar con nosotros. Entonces desnudar el altar significa en cierta medida desnudar y mostrar la fragilidad de Cristo que comparte nuestra humanidad y que se va a hacer mucho más patente en la celebración del día siguiente, que será el viernes. De hecho, ese Jueves Santo, en la tarde o en la noche, se tiene un signo especial también que nos muestra el momento en el que Jesús ya ha pasado esa cena, se va a su oración personal o a la oración con los discípulos y ahí es arrestado, ahí es apresado. Entonces el hecho de desnudar el altar es el punto crucial que nos muestra a nosotros la máxima expresión de fragilidad de Cristo. Claro que sí, padre. Qué bueno entonces empezar a hablar también de esa procesión de la reserva. Hay una reserva del Santísimo que queda expuesta a la comunidad en un altar adecuado y propicio para este momento, pero hay otra parte de la reserva que va a otro lugar diferente. Qué bueno conversar un poco sobre eso, contarnos usted un poco sobre el altar, la reserva que queda en un altar, en un monumento expuesta, y la otra reserva que va a otro lugar. Sí, la reserva del Santísimo se da terminada la Eucaristía, no hay bendición final y se traslada una gran parte de la reserva de las formas consagradas que se utilizarán en los demás días de la Semana Santa, y se deja un copón. No es la custodia tradicional que veneramos o que adoramos en los primeros viernes o en un jueves eucarístico, sino que se utiliza el copón tradicional donde se guardan las formas consagradas en el sagrario, se deja expuesto a la vista de los fieles para venerar, para adorar a Jesús Eucaristía, por el misterio eucarístico que por primera vez se había conmemorado. Es decir, la celebración de la Cena del Señor nos está dando a nosotros la posibilidad de adorar y conmemorar la primera Eucaristía que se celebró, digamos, en el contexto en el que Jesús, ya había prefiguraciones en el Antiguo Testamento, pero propiamente es a partir de ahí que se entiende el misterio de la Eucaristía, a partir de ahí se explica lo que se venía prefigurando. Entonces se da esa noche o esa mañana del día siguiente para adorar y para venerar ese misterio eucarístico que se nos ha brindado en esa cena pascual. Y la segunda parte de esa reserva, que no se deja la adoración de los fieles, se coloca en un lugar digno, en un lugar aparte generalmente del templo, se lleva o a una sacristía o a una casa cural contigua al templo, desde donde se va a llevar procesionalmente para el día siguiente. Bueno, padre, qué bueno es saber que la reserva queda ahí, expuesta a la veneración de la comunidad. Normalmente el Jueves Santo se pide dentro de la liturgia que las imágenes que hay de pronto dentro del templo sean cubiertas o ya no estén, para que sea Jesús Eucaristía el centro de esta celebración. Claro, y recordar que las imágenes pues simbolizan algo muy importante dentro de la vida litúrgica y la vida de fe, y el hecho de que Cristo mismo sea quien se despoja de su condición humana, es decir, la imagen que tenemos de Dios, que es Jesús, pues se desprende de sí mismo y por eso se desnuda el altar. Entonces la invitación es a que las imágenes se cubran, porque aquel que es la imagen de Dios no va a estar. Entonces no habría
una razón litúrgica para que las imágenes que nos formamos de Dios a través de los santos permanezcan visibles, cuando a lo que nos invita la liturgia a adorar y orar es el centro, que es la reserva eucarística. Ya nos había dicho este padre que es una celebración prolongada, jueves, viernes, hasta el sábado santo en la noche de la vigilia. Qué bueno, padre, también compartir, porque es que este día ya se termina y la cena del Señor, no hay una bendición final, pero continuamos con una procesión, la procesión de prendimientos, también conocida como procesión de palos, que allí también hay un pensamiento, un sentimiento que solamente esta procesión es para hombres. Qué bueno que desde la parroquia, como está en el programa que dice participación de hombres y de mujeres en esta procesión, qué bueno también explicar esta procesión de prendimiento y por qué este significado. Sí, yo pienso que es muy importante que nosotros tengamos claro de que ninguna actividad litúrgica, ninguna actividad dentro de las celebraciones que la parroquia, no solamente la parroquia San Pedro Claver, sino las parroquias de nuestra diócesis y en muchas regiones, pues no están focalizadas a grupos específicos, ¿verdad? No son con orientación masculina, ni femenina, ni infantil, ni juvenil, sino que las celebraciones procuramos que sean abiertas a todas las personas, de todos los géneros, a todas las personas de todas las edades y todas las condiciones sociales, culturales, incluso religiosas. ¿Qué pasa esa noche del Jueves Santo? Se ha realizado la oración o la hora santa y se convoca a la comunidad en horas de la noche, en algún sector representativo del pueblo, en alguno de los sectores, para realizar esta procesión que se llama la procesión de palos, ¿cierto? Que conmemora, que nos está ayudando a nosotros a tener la capacidad de conectarnos con ese momento que sucedió. Jesús compartió la cena, se fue al huerto a orar y estando en oración con sus discípulos fueron a arrestarlo. Lo decíamos cuando explicábamos el comienzo de la Semana Santa, que había muchas interpretaciones de la llegada de Jesús a Jerusalén. Para algunos era la plenitud, para algunos era un signo de salvación, para otros representaba una amenaza. Entonces, en todo ese contexto se da el arresto de Jesús. Y tradicionalmente se entendía la procesión de palos o la procesión de hombres, pues fundamentalmente porque ese era el grupo que había llegado a arrestar a Jesús y los que estaban con Jesús eran hombres. Entonces mucha orientación cultural enfocaba a eso, a que en aras de ser muy fieles a lo que la Escritura o la tradición nos ofrecía, pues fuera una procesión de hombres, como la procesión del sábado estaba enfocada a la procesión de mujeres, pero rememora ese momento en el que Jesús es arrestado y es conducido. Entonces por eso esa procesión es en silencio, esa procesión es de meditación, esa procesión es una oportunidad para ir rememorando, para ir haciendo en nosotros esa evaluación, esa revisión de conciencia de qué es lo que a nosotros nos va generando a veces sentido de culpa, de qué momento la traición pasa por nuestra vida, de qué momento nosotros faltamos a la verdad, faltamos a la caridad. Es una procesión muy de carácter penitencial. Como el Padre nos ha explicado de esta celebración del Jueves Santo, que tiene una terminación sin una bendición porque es una celebración prolongada de 3 días. Vamos a pasar entonces al Viernes Santo. Es un día especial donde se celebra la Pasión del Señor y donde en el mundo no se celebra en este día la celebración de la Eucaristía, sino que solamente se reparte la forma o la Sagrada Comunión. Padre, qué bueno entonces compartir con la comunidad algo muy breve sobre la procesión del Vía Crucis, este día de la Pasión del Señor en especial, dentro de esta celebración de la tarde, que es la celebración de la Pasión. Hay una parte donde se hace la oración de los fieles, que también es muy general y es muy bonita, una adoración a la cruz precisamente, y también tenemos la Sagrada Comunión dentro de esta celebración y las 7 palabras, el descendimiento y luego la procesión con el Santo Sepulcro. Claro que sí, Mauricio. Pues en términos muy generales, el Viernes Santo es el día en el que se experimenta la muerte, el dolor, el sufrimiento, con miras a la esperanza de la resurrección del día siguiente, el sábado en la Vigilia Pascual. El Vía Crucis, que se celebra en la mañana del Viernes Santo, busca ayudarnos a nosotros de una manera catequética. Generalmente nos servimos de imágenes, de cantos, de textos bíblicos que nos van contando, de acuerdo al testimonio de los evangelios y la tradición, esos últimos momentos de Jesús cuando era arrestado y era conducido al lugar del castigo, al lugar donde iba a ser crucificado. Entonces nos va contando etapa por etapa en esas 14 estaciones que tradicionalmente oramos o rezamos, los momentos de acuerdo a los datos bíblicos que nos ofrece la Sagrada Escritura del sufrimiento de Jesús desde su arresto hasta el momento de la crucifixión. Luego ya en las horas de la tarde
tendremos la celebración de la Pasión del Señor, que es una celebración que tiene tres partes. Una parte que es la liturgia de la palabra, otra parte que es la adoración de la cruz y una tercera parte que es la Sagrada Comunión. Dentro de la primera parte, que es la parte de la liturgia de la palabra, pues se proclamará la Pasión del Señor, más solemne que la que hicimos el Domingo de Ramos, que generalmente el Viernes Santo hacemos la Pasión de San Juan, que es más completa, es más detallada, tiene mucho más signos y símbolos. Dentro de esa parte primera, que es la liturgia de la palabra, también se hará la oración de los fieles, que usted la mencionaba, Mauricio, y es una oración de los fieles solemne donde se incluye a los creyentes, a los no creyentes. No es la oración de los fieles más tradicional que hacemos en la misa dominical o en alguna solemnidad, donde se ora por los gobernantes, se ora por las intenciones de la comunidad, por alguna intención particular, sino que procuramos en este momento tener la oportunidad de orar por toda la humanidad. Oramos por los creyentes, oramos por los no creyentes. Es una oración, digamos, mucho más amplia y mucho más universal. Luego, pues tenemos también el momento de la adoración de la cruz, que es el único día en el que nosotros, los creyentes, los cristianos, los católicos, adoramos un signo. Nosotros no adoramos imágenes. La cruz solamente se adora el Viernes Santo, ningún otro día se venera. Nosotros adoramos a Jesús de Eucaristía, nosotros adoramos la forma o la hostia consagrada, pero nosotros no adoramos una imagen, no adoramos la cruz. El Viernes Santo es el único día en el que se adora por el significado que tiene por ser el día de la redención, por ser el día en el que Cristo, que es el sacramento fundamental del Padre, muere en la cruz. Y al final se da el momento de la Sagrada Comunión, que decíamos, si había el Jueves Santo que llevar la reserva de la Eucaristía a un lugar digno, ese viernes a ese momento se vuelve a vestir el altar, se trae las formas consagradas y se distribuye la Sagrada Comunión. No hay Eucaristía durante ese Viernes Santo, porque Jesús, que es el sacramento del Padre, que es la presencia viva del Padre, no está. Entonces, si no está el sacramento del Padre, no hay sacramentos. Por eso la Iglesia en ese día no celebra sacramentos. Qué bien, Padre, entonces saber también de este día, precisamente Viernes Santo, donde es el único día en el mundo y en la Iglesia Católica que no se hace celebración de Eucaristía. Es correcto. Porque no hay una consagración propia de formas, de las hostias que recibimos como Sagrada Comunión. Padre, pasemos ahora, ese día tampoco hay bendición, porque sigue siendo una celebración prolongada. Exacto, ese día la celebración inicia en completo y absoluto silencio y en postración de los ministros que la presiden, y al final también, después de la Sagrada Comunión, se hace la despedida de la asamblea y la comunidad en silencio. Y ya en la noche, pues claro, usted lo mencionaba, se hace el sermón de las 7 palabras, el descendimiento, que nos rememora a nosotros, que nos permite de una manera catequética entender esos últimos momentos de Jesús cuando muere en la cruz. Es una celebración donde quedamos con mal aire, porque termina el sacerdote y cada uno para su casa sin saber por qué, y sin una bendición quedamos como ahí, como a la espera. Pero qué tan bueno entonces también conversar un poco sobre las 7 palabras que se hacen ya posteriores a la celebración de la Pasión, que es a eso de la tarde-noche ya, porque ya luego sigue la procesión con el Vía Crucis, con el sepulcro, perdón. Sí, es muy importante que tengamos claro que en la noche se hace, no es una celebración propiamente litúrgica, pero es una celebración que nos permite a nosotros los fieles, especialmente a los católicos, cuando nos congregamos en la noche del Viernes Santo, recordar esas últimas palabras de Jesús en la cruz y el significado no solamente teológico, sino que cultural pueden tener para nosotros. Y, usted lo decía, Mauricio, quedamos como desconcertados. El Viernes Santo es una celebración que en cierta medida nos coloca a nosotros cara a cara con el límite de nuestra vida, que es la muerte, el sufrimiento, la traición, el dolor, la angustia, el sinsentido. Y entonces nos permite a nosotros, con estas celebraciones, con las imágenes, con los diferentes rituales, entender que realmente Jesucristo ha aceptado la muerte desde la libertad y tiene un sentido. Y eso es lo que vamos a tratar de recuperar en el sábado, en la vigilia pascual, con la resurrección del Señor. O sea, entender que más allá del dolor, el sufrimiento, la muerte, el sinsentido, pues está la plenitud de la vida a la que Dios nos llama. Ese es el verdadero sentido, pero claro, el Viernes Santo nos deja realmente desconcertados y lo importante es no quedarnos allí, sino poder regresar al Sábado Santo, donde nosotros experimentaremos la alegría y el gozo de la resurrección. Ya en la noche, cuando se hace el sermón de las 7 palabras, el descendimiento de Jesús de la cruz y luego la procesión con el Santo Sepulcro, pues nos ayudan a entender esos momentos bíblicos en los cuales Jesús, como cualquier ser humano dentro de la comunidad judía, experimentó su rito funeral.
Bueno, padre, ya usted nos ha dicho entonces de que esta persona, la comunidad que participa desde el Jueves Santo, Viernes Santo, deben de ser constantes, porque es una celebración que no se ha terminado. Si vino el jueves a la Cena del Señor, no ha terminado su celebración, tiene que venir a la Pasión del Señor. Luego entonces hablemos de un poco sobre el Sábado Santo, la Vigilia Pascual, un día que nos llama mucho la atención a todos, porque es un día muy bonito, es una celebración muy linda que se gasta su buen tiempo, porque dentro de esta celebración litúrgica hay bendición del fuego, hay un simbolismo dentro del cirio pascual que tiene un significado también muy bonito, la entrada procesional con la luz dentro del templo, porque el templo está totalmente a oscuras, luego viene un cántico muy hermoso que es el cántico del pregón. Qué bueno hablar primero de esta parte de la liturgia de la luz, que usted nos comparta un poco sobre ella. Claro, habíamos dicho que si el viernes terminábamos desconcertados en la noche llevando a Jesús al sepulcro en la oscuridad, en el silencio, en el sentido de culpa, en el sinsentido de los problemas, la muerte que pareciera tener la victoria y la última palabra, pues el Sábado Santo ya nos permite a nosotros entender, reunirnos y participar del gozo de la resurrección. Como habíamos dejado el viernes en el silencio y en la oscuridad, pues ya el sábado hay una tarde en la cual se tiene como protagonista la Virgen María, que está a la espera con los discípulos, con los creyentes, que está en el silencio, que está en la preparación para tratar de entender cuál es el plan de Dios para ellos y también a nosotros. Luego nos reunimos para la Vigilia Pascual, hay un primer momento que es la bendición del fuego, se llama la liturgia de la luz, donde se pretende entender el protagonismo del cirio pascual y la luz, la bendición del fuego, compartir y comunicar el fuego dentro de la asamblea que se congrega para entender que la luz de Cristo reina y que por encima de las tinieblas del pecado, de la traición, de la muerte, pues se encuentra el sentido que Cristo le da a nuestra vida y que por encima de las tinieblas, del error, de la dificultad, de la muerte, está la victoria de la luz. Hay un cántico que cierra esa última parte de la liturgia de la luz, que es el pregón pascual, con el cual se realmente, desde tradiciones muy antiquísimas, pues se pretende exaltar la victoria de Cristo sobre la muerte. Padre, bueno, continuemos hablando un poco sobre la liturgia de la palabra, que ya sigue ahí luego de la liturgia de la luz. La liturgia de la palabra hay 7 lecturas que son del Antiguo Testamento y luego viene dentro de estas lecturas viene luego entonces el Gloria y de ahí sigue una lectura del Nuevo Testamento con sus respectivos salmos, las lecturas anteriores del Antiguo Testamento, luego cantamos el Gloria de la Resurrección del Señor y también ya viene entonces la lectura del Nuevo Testamento y el Evangelio pues posterior a estas lecturas. Las lecturas dentro de esta segunda parte de la liturgia de la Vigilia Pascual pues tienen un significado y es mostrarnos las diferentes etapas de la historia de la salvación. Para entender el misterio de la resurrección hay que comenzar por cuál es el plan de Dios desde la lectura del Génesis que se comienza y van secuencialmente seleccionadas buscando ayudarnos a comprender diferentes momentos. Esta celebración se puede ver muy extensa, 2, 3 horas o más, pero realmente obedece al dato bíblico donde Jesús pedía a sus discípulos de estar en vigilia y estar en oración. Entonces realmente hay comunidades que inicialmente tenían toda la noche porque conmemoraban ese acontecimiento y buscan fundamentalmente eso, que la Sagrada Escritura nos ayude a entender esas etapas de la salvación que culminarán, que pasan por el Gloria, por el Cántico, luego la lectura del Nuevo Testamento, que nos ayuda a entender la forma como nosotros ahora estamos más cercanos a Cristo, que en Cristo entendemos y participamos de una vida nueva, y el Evangelio que nos presentará el momento propio de la resurrección del Señor. Entonces es como una catequesis continuada desde el momento de la creación hasta el momento de la resurrección. Bueno, padre, ya el tiempo se nos agotó, pero qué bueno entonces así para terminar este día, hablar un poco así brevemente, la liturgia bautismal y luego que se termina la celebración eucarística como común y corriente la conocemos o como acostumbramos. Qué bueno hablar un poco sobre eso. Sí, las dos partes siguientes, la liturgia bautismal y la liturgia eucarística, pues la liturgia bautismal tiene el sentido, el significado de que a través del signo que es el agua, ya desde la Sagrada Escritura se nos había hablado que el acontecimiento fundamental del Antiguo Testamento para el pueblo de Israel fue el paso del Mar Rojo, en la conquista de la libertad. Y en Jesús es el bautismo en el río Jordán, entonces toma ese signo del agua a través de la celebración de la Vigilia Pascual para entender que el agua forma parte dentro de ese ritual y que bíblicamente tenemos ese argumento para poder celebrarla. Luego, la liturgia eucarística pues continúa como si fuese una misa dentro de lo normal con la presentación de las ofrendas y se distribuirá la comunión normalmente, ¿cierto?
Entonces, esas 4 partes, la liturgia de la luz, la liturgia de la palabra, la liturgia bautismal y la liturgia eucarística, forman parte de esa celebración de la vigilia pascual. Bueno, Padre, muchas gracias por aceptar esta invitación a Especiales AUPAN. Con este programa damos por terminado este ciclo de programas especiales que teníamos para estos días preparatorios para la Semana Santa, y así entonces seguimos en la programación de AUPAN, su canal Comunicación para Todos.